Parece una pregunta amplia, pero quizá la podríamos en la plática focalizarla. Pero en términos generales, ¿el agua de Querétaro es limpia? El agua de Querétaro no es precisamente limpia. Hay que entender que aproximadamente el 40% de ella viene de un trasvase del acueducto 2. Entonces, si bien la fracción que bombeamos de pozo tiene una carga orgánica e inorgánica natural, está depositada ahí en el acuífero, la que viene de trasvase, si bien ha pasado por tratamientos y purificaciones, tenemos que poner atención que en la normativa mexicana existen parámetros de contaminación que ayudan a entender lo que tiene el agua, pero hay muchas otras cosas que no están reguladas, que no están escritas en papel de forma jurídica. Entonces, ese es un foco muy, muy importante para analizar a futuro. ¿Cómo qué? Mucho tiene que ver con contaminantes emergentes y son Antibióticos muy pequeñas. Los antibióticos son una pequeña fracción dentro de este mundo de los fármacos. Vamos a hablar de que es una compleja combinación de fármacos, de colorantes, de pesticidas, de drogas ilícitas y de todas las sustancias que a la gente se nos ocurre vaciar por el alcantarillado, ¿no? Y desde el lavabo, incluso los microplásticos. ¿En cuántos ríos has desarrollado trabajo de investigación aquí en Querétaro? He estado trabajando en al menos 6 ríos aquí en Querétaro, en el río Querétaro, en el río El Pueblito, que viene desde Huamilpan, el río El Arenal, el río Santa María, allá en la Sierra Gorda, un gran río pristino y paradisíaco, río Tolimán, en el que estamos trabajando con la Comisión Estatal de Aguas, la CONAGUA, el Consejo Consultivo. Mi labor desde la ciudadanía, después de un prediagnóstico que hicimos con el Festival Río Agua Corre para impulsar la creación de una planta tratadora de aguas residuales. Imagínate que Bernal no tiene una petara, entonces toda la mierda, perdón por la expresión, llega al río de Tolimán y la gente, incluidas infancias, tienen que cruzar a veces para poder llegar a sus localidades. Entonces es un foco de infección muy, muy importante. Y otro es también Río San Juan, que es también un reto muy grande hablar de la contaminación. Claro. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes luego de haber estado trabajando sobre estos ríos, ¿cómo se me fue la palabra? Pero ¿cuál es el diagnóstico que tienes sobre ellos? De una manera general. Estas cuencas, sistemas fluviales. Queda claro que tanto en Querétaro como en general en la cultura mexicana, en el paradigma desarrollista de Latinoamérica, del mundo, no existe una comprensión integral de la relación entre la salud ecosistémica y la salud humana, ¿no? La calidad del agua es el vínculo entre estos nexos. Entonces muchas veces como ciudadanía y como tomadores de decisiones, igual que como corporativos, tanto locales como transnacionales, no entendemos que lo que afecte a los sistemas naturales de agua dulce o de agua epicontinental termina por afectarnos a nosotros, porque estas son las fuentes, los sistemas que terminan abasteciendo las vías de acceso para obtener agua potable. Entonces el tener ríos contaminados eventualmente termina afectando manantiales, termina afectando pozos, termina afectando acequias, norias, presas, etcétera, que son las fuentes naturales de agua. ¿Dónde está el punto rojo? ¿En qué río? ¿En qué afluente? Uno de los puntos rojos más importantes es definitivamente el río San Juan. Entender que todas las descargas que existen a lo largo de su afluente, especialmente en el municipio de San Juan del Río, tienen una importante adición de materia orgánica e inorgánica que termina siendo improcesable para la capacidad del río. Y luego toda esta mezcla con aguas crudas, aguas sanitarias, residuales, domésticas, industriales, termina complejizando mucho más la composición del agua. ¿Este afluente está bombardeado por descargas de todo tipo? Sí, así como la mayoría de los ríos en Querétaro y en México que tienen descargas sanitarias, municipales, que es toda esta mezcla de lo que encontramos desde un retrete convencional hasta un comercio.
se le suman la cantidad y variedad de industrias que están instaladas a lo largo del curso del agua, algunas con tratamiento efectivo, algunas con tratamiento no tan efectivo y algunas sin tratamiento completamente. Ante este panorama, evidentemente, si lo sabe un investigador, lo sabe la autoridad, ¿no? Correcto. Muchas veces ¿Hay omisión? Muchas veces hay omisión. Algunas otras existen intentos de atender, de recuperar. No siempre hay acciones presupuestadas, no siempre hay planes de trabajo diseñados de la mejor manera. Últimamente sí sé que la SEA ha estado detrás de muchas descargas por el tema del cobro, por el tema de sanciones. Muchas veces la coordinación interinstitucional entre CONAGUA, SEA, municipios, Profepa, PEPMADU y algunas instituciones municipales o estatales, como lo serían la CEDESU o los institutos de ecología locales, municipales, no tienen el contacto que deberían. Creo que estamos en un momento de quiebra institucional en nuestra entidad federativa, donde urge que exista esta comunicación, esta interacción, una planificación diseñada no solo dentro de una pequeña administración, sino a mediano y largo plazo, para delegar responsabilidades y asumir acciones. O sea, ¿están desarticulados? Muchas veces están desarticulados. Y ¿Peleados? No me atrevería a aseverar que peleados. Quizá tema político en algunos casos podría ser, pero muchas veces simplemente no hay una delegación efectiva, es decir, a mí no me toca, o simplemente se lavan las manos, hacen a un lado y dicen, esto debería ser responsabilidad del municipio. Y ojo, hay que también tener claro que en el caso de Querétaro, por ley, un municipio en México es quien debería hacerse cargo de las aguas residuales. Pero en el caso de nuestra entidad federativa, existe un convenio que no termina de quedar claro, en el que se le asigna esta responsabilidad al Estado a través de la Comisión Estatal de Aguas. Uh-huh. Entonces, la Comisión Estatal de Aguas trata de abordar, de atender todo este trabajo de descargas en los 18 municipios, pero no termina de ser suficiente ni la capacidad operativa ni la capacidad técnica, y a veces ni siquiera la capacidad jurídica para poder desarrollar esta atención. ¿Está rebasada la SEA? Es muy probable que esté rebasada. En los últimos años hemos escuchado y eso es cierto, que la SEA no puede sola, que necesita apoyo de la ciudadanía, de los académicos, de los especialistas, de algunas empresas, de esta llamada cuádruple hélice, pero a veces personalmente me hace pensar si es un discurso disfrazado, de decir, no tenemos esta capacidad y necesitamos ayuda de quienes nos la puedan otorgar. Porque contrario a eso, en este trabajo que estamos haciendo, hemos encontrado que la SEA sí tiene dinero. O sea, no es un órgano que no tenga dinero, sí tiene dinero. Entonces parece contrastar el discurso, ¿no? Entre eso de que no puedo, porque seguramente el no puedo implica no tengo, a descubrir que sí tiene. Y entonces es omisa en su función. No me atrevería a decir que es completamente omisa. Claro que existen omisiones puntuales como este trabajo de la atención a las descargas residuales. Recordemos que la SEA tiene un amplio abanico de responsabilidades, de funciones que atender, tanto desde el tema de la dotación del suministro de agua potable a través del sistema hidráulico de suministro, igual que el del saneamiento, de la atención de las descargas. Y es en este punto donde nos damos cuenta que la SEA, en este sentido de haberle delegado desde los municipios hacia el Estado la atención a las descargas residuales en los cuerpos propiedad de la Federación y desde el alcantarillado, muy, muy baja atención, y eso podemos verlo incluso yo soy especialista en laboratorio, yo puedo decir, analizo un agua, digo, esta agua tiene
tal carga orgánica, tal cantidad de nutrientes, tal cantidad de metales y está por ende encima o debajo de la norma, ¿no? Hablando con un instrumento jurídico, pero desde una forma mucho más esencial, mucho más rudimentaria. Te acercas a un río, apesta, se ve el agua verde, se ve café, no ves la cantidad de peces o de animales o de aves que debería de haber. Y entiendes que el manejo de estos mal llamados recursos naturales o preferentemente llamados bienes hídricos tiene un paradigma de gestión muy engranado en la capitalización y en el extractivismo de la naturaleza, ¿no? De la dominación, de decir la humanidad puede desarrollar, puede crecer a costa de la naturaleza de forma infinita, pero no nos damos cuenta que dependemos totalmente de un concepto clave, que es algo que sí me gustaría dejar claro también en esta entrevista, que es la capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? En el caso del agua, la capacidad de carga hídrica es la cantidad natural de agua de un sistema, háblese de una cuenca, de un río, de un ecosistema, que puede otorgar a una serie de usuarios, ¿no? Y por usuarios podemos entender desde la biota, desde el ecosistema natural, los animales, la flora que dependen de estas fuentes de agua y de las personas, y encima agregamos todas estas actividades económicas, industriales que están completamente insertadas. Y cuando no comprendemos cuánta agua hay en un territorio, en una cuenca, solamente tendemos a crecer de forma infinita. Y hemos visto que a nivel planetario no podemos crecer de forma infinita. La economía y la sociedad están totalmente ligadas y dependientes a la capacidad natural de un territorio, de sus atributos ambientales, lo que le llamamos servicios o mal llamados servicios ecosistémicos, porque sigue replicando esta lógica extractiva de dominación. Claro. Qué terrible. O sea, por donde lo veamos es una visión de un mundo distinto a lo que está pasando en la realidad, ¿no? O sea, se concentran en crecer, en explotar y no en conservar, que es lo más terrible. Y ahora ya no deberíamos hablar de conservar. Yo desde mi quehacer trabajo esta parte de la rehabilitación forestal, restauración ecosistémica, esto del diseño regenerativo, entender que ya hay muchos sistemas naturales deteriorados, contaminados, destruidos, completamente a veces hasta desaparecidos, como algunos bosques en Amealco, en Huimilpan, y toca poner dinero para revitalizar esta capacidad de carga, es decir, desde la plantación, desde la toma de semilla, colecta, propagación y plantación de especies de flora nativa, hasta la reintroducción de animales que son clave en esta red trófica, para poder eso ayuda a recuperar el agua. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nos dicen salvemos a las abejas, pero nunca nos dicen cuáles abejas. Y ahí vamos los humanos, queremos miel, ¿no? Porque nos gusta la miel. Y vamos y ponemos colonias de abejas europeas en un medio silvestre. Pero esta abeja europea tiene apenas 500 años en este continente, a diferencia de abejas nativas, de cientos o decenas de abejas nativas que han evolucionado millones de años antes. Entonces, esta abeja europea le pasa parásitos o le pasa patógenos, virus, hongos, bacterias a las nativas y se van enfermando, vamos perdiendo esta población de abejas nativas. Y entonces, menos abejas nativas significa menos polinización nativa. Menos polinización nativa significa menos semillas de matorral, de selva baja caducifolia, de bosque, y luego eso significa pues, menos vegetación y por ende una tendencia a la desertificación, menos agua. Entonces esta capacidad hídrica, esta capacidad de carga natural se va reduciendo desde este pensamiento de decir, vamos a salvar a las abejas, pero no nos explican cuáles abejas. Entonces hay muchas cosas en este rompecabezas en las que los queretanos, mexicanos, latinoamericanos necesitamos entender cómo convivir tanto en la ruralidad como en las ciudades con el medio natural. No solamente es la contaminación, sabemos que tenemos encima el cambio climático, sabemos que tenemos sobreexplotación de agua, sabemos que esta urbanización de la cuenca, al impermeabilizarla, deja o rompe ese flujo de comunicación entre el suelo y el cielo. Entonces, cuando llueve, el agua, en vez de alimentar el acuífero, en vez de percolarse a través del suelo, escurre hacia el alcantarillado, escurre, se va yendo hacia un dren
fluvial a lo mejor se junta con el sanitario, con el fluvial en algún punto. En el caso de Querétaro, llega al río Querétaro, que se llega al río El Arenal, el pueblito, se juntan los tres en los adjuntos, se van al río Laja, y luego se van al río Lerma, un río todavía más contaminado, y se va al mar. Todas las cuencas, o la mayoría de las cuencas, se van al mar. Entonces, esa agua, en vez de haberse quedado en Querétaro, se termina yendo, en este caso, pues al Océano Pacífico, ¿no? Y hacia San Juan y el resto del estado, del parte aguas continental, se van al Atlántico. Entonces, este paradigma de desarrollo de construir de forma voraz, no ha entendido cómo crecer de forma armoniosa para que mínimo haya agua, y entender cómo este encarpetado forestal, estos ecosistemas nativos, son el bucle de ese ciclo hidrológico. Y ese es otro concepto que me gustaría regalar, que ya no deberíamos hablar de ciclo hidrológico, deberíamos de poner el ciclo hidrosocial. El United States Geological Survey, Servicio Geológico de Estados Unidos, hace 2 años acaba de elaborar una lámina donde ilustra el ciclo hidrológico por primera vez, con la presencia y afectación de la actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es entender que hay grandes volúmenes de agua que estamos extrayendo del subsuelo, y luego esos volúmenes de agua los mandamos a través de todo nuestro entramado hidráulico hacia otros lugares, hacia fuera de otras cuencas, ¿no? A un flujo natural al que no pertenece. Y lo mismo con los trasvases, como lo es el Acueducto 2 o lo fueron los arcos en su momento. Los arcos en su momento fue un trasvase intercuenca que, como estaba enmierdado el río Querétaro hace al menos 3 siglos, el agua de donde venía limpia, digamos, donde se abastecía todavía de más manantiales, cuenca arriba, por allá de la cañada de Hércules, la tomamos para abastecer en este modelo colonizador que creció en el centro histórico, porque ya en un punto de ahí del centro histórico estaba llena de contaminantes. Y el Acueducto 2 es un trasvase intercuenca. Fuera de la cuenca pones un popote y le sacas agua. Entonces, este modelo es lo que vamos a llamar el ciclo hidrosocial. Y además le agregas este factor en el que me especializo, de la contaminación, donde además de extraer volúmenes de agua de otras partes y devolverlos a otros sistemas, le agregas una composición muchas veces que no es natural. A veces cuando es mierda, voy a mencionar varias veces esta palabra, perdón, pero pues es la mierda humana, pues digamos es relativamente asimilable, es tratable, es saneable. Pero cuando le agregamos el factor industrial y todas las sustancias que consumimos en casa, que no son naturales, que son sintéticas, eso nos complejiza un poco más. Y el ciclo hidrosocial termina caminando hacia un vórtice de autodestrucción de este complejo entramado socioeconómico, ¿no? Entonces, el factor político siempre va a ser como una llave maestra junto con la base social. O sea, las dos siempre van a estar jugando. Y es ahí donde deberíamos de atender al concepto de gobernanza, ¿no? Pero como sabemos, muchas veces esta llamada gobernanza es como una utopía, como una visión que nunca yo le llamo la eterna búsqueda de la gobernanza, ¿no? Porque hablamos de ella y a veces están en los planes y qué bonito se oye y pues suena bien y debería ser así, pero no, difícilmente funciona, difícilmente se pone en práctica. Tenemos que encontrar las fórmulas para que esa voluntad política y la base social, que es quien consume, quien necesita, quien pide agua, quien necesita estos mal llamados recursos naturales, pues terminan siendo el factor de deterioro socioambiental. Entonces este complejo entramado del ciclo hidrosocial es una realidad que tenemos que entender, que tenemos que educar a las infancias y reeducar a los tomadores de decisiones, de entender que el agua no nada más escurre y se evapora y vuelve, entender que ya pavimentamos, ya impermeabilizamos la cuenca y el agua se va, en vez de que se quede, bombeamos agua de nuestro acuífero y se está haciendo más chiquito por el peso de la ciudad, sacamos agua de otra cuenca que no es infinita, pero que además le estamos agregando un montón de sustancias que no siempre le eliminamos y no comprendemos esta interrelación entre el clima, entre la dependencia de la diversidad ecológica y la salud humana.
Es quizá nunca vemos el problema desde una perspectiva amplia, ¿no? Siempre somos reduccionistas a nuestro problema más próximo, que es falta de agua, entonces la traemos de otro lugar y la contaminamos igual, ¿no? Lo que mencionas del trasvase, de que tiramos ya nuestra mierda, pero le agregamos más cosas, ¿no? ¿Esto es una falta de visión de los gobernantes? ¿O es algo adrede? Definitivamente es una falta de visión. Muy difícilmente vamos a pensar que es algo adrede, algo intencional. Muchas veces... bueno, es que puede ser los intereses económicos pesan mucho más. Como el caso de Jair Bolsonaro en el Amazonas brasileño. Es decir, a mí no me importa el calentamiento global, sin importar que sea el pulmón más grande del mundo, vamos a producir carne, ¿no? Y ahora jueces en Brasil, en esta nueva administración de Lula da Silva, están tratando de revertir diciendo, ahora la carne que venga de la Amazonía deforestada tendrá que no solo pagar impuestos, sino poner cuotas para restaurar y reforestar en la Amazonía. Entonces tendríamos que pensar en instrumentos de política económica enfocados hacia esta tendencia restaurativa, ¿no? De decir, ok, estamos jodidos, acá estamos destruyendo nuestro sistema natural y su capacidad de carga. Entonces tenemos que pensar desde el planteamiento jurídico en coordinación con el contexto y realidad sociocultural y la capacidad económica de Querétaro, formas de arreglarlo. Ya no nos podemos quedar brazos cruzados y yo sé que siempre es importante señalar los problemas, exhibirlos y mostrarlos, pero lo que sigue es llevar a la acción. Y es por eso que la gobernanza es importante. Claro. No se trata nada más de decir, es que el gobierno y va una mentada de madre y nos enojamos y el gobierno sigue siendo caso omiso, sino hay que sentarnos a decidir, hay que sentar. Muchas veces no vamos a coincidir, ¿no? Sobre todo cuando está esta capa de realidad política, que hay un marco ideológico que uno va a pensar en blanco y en negro, pero bueno, hay matices grises, hay que ver cómo alineamos eso, porque estamos en el mismo barco, estamos en la misma cuenca, en el mismo sistema natural, así que hay que decidir qué es lo que sigue, cómo lo vamos a arreglar, cómo vamos a sanear los ríos, cómo vamos a restaurar las cabeceras de cuenca, las zonas forestales, cómo vamos a rediseñar la ciudad. Si no me dejarás mentir, en abril vivimos ondas de calor que eran insoportables, ni siquiera se podía dormir. Y eso tiene que ver con que nunca crecimos una ciudad con vegetación, aunque nunca integramos los flujos naturales a este desarrollo urbano. Entonces, ahora, aunque se hayan hecho obras incluso yo trabajé hace 2 años para una consultora, que era la consultora de quien tenía la licitación de la mega obra de 5 de febrero, pues proponiendo actividades puntuales de conservación de suelo y de restauración forestal intraurbana. Y hay medio se ha intentado, creo que la obra no luce mucho a lo que se veían los renders originales. Yo me acuerdo que yo luego me ponía a comentar y criticar cuando ponían los renders, como tabachines, como jacarandas y esto, o sea, seguir poniendo árboles de Madagascar y de Sudamérica no va a solucionar el problema porque esos árboles demandan más agua. Entonces, ese es otro tema, que muchas veces los viveros municipales solamente tienen plantas de quién sabe dónde fuera del continente que terminan demandando más agua en vez de alimentar este ciclo virtuoso de agua. Y ya medio se ha intentado poner estas plantas nativas. Hace un par de meses me tocó también formar parte de un ejercicio con este grupo fue mi primer acercamiento a este grupo de ambientalistas de Querétaro para evaluar las agendas ambientales de todos los candidatos, de todos los partidos, de todas las funciones de Querétaro. Obviamente no todos entregaron la tarea, no todos tienen propuestas ambiental, no todos tienen propuestas. Y de los que la entregaron, hay muchas pésimas. Y no, yo soy apartidista, no voy a dar una opinión por un partido u otro, pero te voy a decir que todos los partidos tenían de dónde coger. Algunos tenían algunas ideas y se veía que tenían buenos consultores, que tenían quienes les hacen un trabajo un poquito más elaborado. Curiosamente vi la tendencia
de que candidatos independientes tenían una estructura en el tema ambiental mucho más elaborada, pero muchas veces solamente son las palabras, no son cuentos porque es capital político que en tiempos electorales ayuda. Pero pues me llama la atención que cada vez se empieza a poner más el tema sobre la mesa, ¿no? El atender las aguas contaminadas, el restaurar de forma forestal. Y si no nos ponemos manos a la obra, esto de la isla de calor que sucede en Querétaro, que es todo concreto, todo pavimento, todo asfalto, se calienta y naturalmente va a tender hacia un ciclo todavía más violento de deterioro de la disponibilidad natural del agua. Entonces llueve menos, ya no se está infiltrando el agua y ya no tenemos más que muy arrinconadas zonas en las periferias, estos que se pretendían que fueran cinturones verdes de conservación, áreas naturales protegidas o no decretadas, pero que siguen estando ahí, que infiltran agua. Son las únicas que quedan. Entonces tenemos que entender la importancia de blindar estas zonas y que la parte rural donde vive gente que medio fue zona de cultivo y medio sigue siendo, tenemos que pensar, si ya tenemos una serie de programas de ordenamiento ecológico locales por cada municipio, entonces ese instrumento jurídico que de forma cartográfica te ordena el territorio para decir esto se conserva, esto se protege, esto se restaura o esto se produce, jugar con la parte de restauración y producción es muy interesante porque tenemos que migrar a un nuevo modelo del campo mexicano. Y creo que hace poco la CEDEA y la CEA anunciaron un plan estratégico que Mauricio Curi habló de atención a la sequía, ¿no? Porque la sequía es uno de estos componentes de este complejo tema de la crisis hídrica. Entonces, para atender la sequía, mucho tiene que ver con el campo mexicano, porque sabemos que la mayoría del agua se consume en el campo. Entonces, tenemos que eficientar el volumen de agua usada en el riego con tecnificación de riego. Mucho tiene que ver con el ahorro, con la eficiencia. Olvidarnos quizá de la automatización de los cables, en algunos casos puntuales funciona, pero cuando capacitas al campesino y le haces entender cómo usar mejor el agua y cómo transformar su cultivo, o sea, hay un trabajo al que yo me dedico que es la línea clave, que tú entiendes la topografía del terreno y en una finca, en una hacienda, en un campo, tú diseñas como la misma agua de lluvia, en vez de que erosione y que pierdas suelo y agua, se infiltre y haga funcionar mejor, de forma más eficiente la producción agrícola. Entonces, integrar sistemas como ese, que ya existen desde hace 50 años al campo queretano, es una de las primeras cosas que la CEDEA y la CEA deberían de tratar de integrar. En los últimos 10 años, para no enfocarnos ni a un gobierno ni nada, sino a una línea de tiempo, en los últimos 10 años tú has observado que hay una visión distinta de cómo sea, lo que estás planteando, de cómo intentar cambiar el modelo de crecimiento, el modelo de ciudad, o más bien has notado que esto ha sido más bien depredador. Yo soy queretano, soy nacido aquí en Querétaro y he sido testigo de cómo, tengo 29 años, cómo se ha transformado la urbe de la que soy originario, y puedo afirmar que no ha habido intentos de mejora o de tratar de integrar este sano desarrollo urbano al modelo de gestión que prevalece. Sigue siendo una mira impositiva, desarrollista, sigue siendo una estrategia de crecimiento infinito, como si no hubiera indicadores de colapso ambiental a nivel planetario que también se pueden aplicar a nivel local. Parece ser que los gobernadores, los tomadores de decisiones desde los diferentes poderes siguen como luchando esta batalla de querer trascender y hacer grandes obras, de tratar de poner grandes pantallas de proyectos que muchas veces no terminan funcionando, que con este tema político terminan en discontinuidad cuando hay un cambio de administración de un color a otro.
Y ese ha sido uno de los grandes talones de Aquiles, pero sin duda la corrupción y la forma en la que sabemos que se manejan muchas de las decisiones de construcción y de desarrollo urbano en América Latina y en México, pues siguen siendo uno de los cánceres más enquistados, porque en vez de pensar en una ciudad sana para habitantes sanos, siempre se termina concentrando la riqueza en las élites que existen, desde la clase política y los corporativos, la clase burguesa, y comprender esa conciencia de clase es fundamental para saber cómo atraviesa los procesos ambientales que sostienen a la ciudad. Entonces yo mismo sé que la ciudad sigue creciendo como si no hubiera un límite, y sin pensar en las fuentes naturales de agua, de regulación climática, de belleza escénica, ¿no? Porque incluso es bonito ir al Cematario, a Piña Colorada, al Batán, al Tángano, pero ya no tenemos espacios así dentro de la ciudad. Ya incluso hay muy pocas áreas verdes. Los colectivos de activismo ciclista y de movilidad siempre nos lo recuerdan. O sea, tenemos un caos hecho con el tema de la movilidad, y eso está completamente ligado no solo al tema ambiental, sino a la salud mental, al rendimiento económico, ¿no? Porque es un tema psicosocial que nos tiene trabajando como bestias, y que si estamos llenos de jaulas de concreto y los pocos árboles que existen son de otras partes y que requieren más agua, se terminan muriendo, como en algunas partes de Bernardo Quintana, estas jacarandas que no sobreviven. No es pareciera ser que estamos alienados de una vida digna, ¿no? De cómo el territorio debería de funcionar. Hablando de estos proyectos que nos exponen, ¿el Batán Agua para Todos es un proyecto viable? Es un tema complejo, Sergio. Hace poquito tuve oportunidad de participar por invitación de la CEA en una ronda de evaluación con algunos otros especialistas del tema, para que nos presentaran un poquito más de información sobre este sistema Batán Agua para Todos. Al parecer, van a tratar de decir que Querétaro seamos la primera ciudad en prototipar, en intentar este sistema, este modelo de circularidad hídrica, ¿no? De economía circular aplicada al sector hídrico. Entonces, ahí es donde un montón de especialistas tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no? Desde el tema hidráulico, desde la ingeniería civil, desde el tema ecológico, especialistas en ecosistemas acuáticos, químicos, en el tema de tratamiento y saneamiento de las aguas, y muchas otras profesiones que tienen que conjugarse ahí. Entonces, quizá bien hecho, podría atreverme a afirmar que funcione, pero definitivamente no tenemos toda la certeza, especialmente nuevamente con este tema de los contaminantes emergentes, porque algo que platicamos justo en esa sesión, lo remarcaba Isareli Rosillo, si no me equivoco su nombre, investigadora de la Facultad de Derecho de la UAC. Tenemos que pensar en una ley, en un programa muy robusto de sustitución de químicos, de sustancias. Y eso, también yo tuve oportunidad de trabajar en industria con manejo de residuos peligrosos, con temas químicos. Y es que este fundamento, esta base social, entender este enfoque de educación ambiental es importante, porque si nos dan productos hechos aquí en México y de fuera del país que tienen una serie de sustancias que a lo mejor en nuestro cuerpo no son tan nocivas, o si nos aplicamos una crema o consumimos un fármaco, pero cuando lo expulsamos, lo excretamos o se lava y interactúa con otras sustancias, producen químicos nuevos. Entonces es complejo tratar de entender la presencia, concentración y exposición de esa agua. Y el tema, yo hace mucho estudié y trabajé en el Instituto de Geociencias de la UNAM como especialista en cromatografía iónica. Lo que hace la cromatografía iónica
es detectar contaminantes muy específicos. Entonces, la cromatografía iónica es la que ha ayudado a entender mejor estos contaminantes emergentes, por qué no estaba tan desarrollada, y es la única forma de entenderlos. El problema es que muchos de esos contaminantes no se pueden detectar, y cuando no se pueden detectar, mucho menos cuantificar. Entonces no tenemos toda la certeza de qué y cuánto hay en esta agua. Entonces pensar en un proyecto como Ubatán Agua para Todos, justo ahí jugando con el... Nos preguntaban qué nombre le pondrías, ¿no? ¿Qué eslogan le pondrías? Como jugando un poco con esa idea, pues te vas a tomar lo que deseches, ¿no? Es básicamente eso. Como no fue viable trasvasar agua de la Sierra Gorda, porque estas cuencas en Santa María tienen no me acuerdo específicamente del término, pero es una especie de acuerdo, de decreto de disponibilidad y de acuerdo para poderlas trasvasar. Fue muy complejo decidir ir por esa agua dentro de nuestro mismo estado. Incluso atrás de esa agua están ciudades como Monterrey, que se enfrentan a severas crisis de agua. Entonces el terreno, la geomorfología de estas montañas tan accidentadas hace muy difícil el traslado, el bombeo de agua de la sierra a la metrópoli queretana. Y entiendo, si no me equivoco, que tampoco fue posible seguir trasvasando mucho más volumen de agua de la presa Zimapán, que es de donde abastecemos el acueducto 2, por un acuerdo de volumen necesario que necesitan hidroeléctricas que funcionan en Hidalgo. Entonces, al no tener para dónde voltear el gobierno del estado, ni la sierra, ni Zimapán, pues ni modo, hay que recurrir a la poca agua que tenemos, tratar de recircularla. Y no es una idea tan mala. O sea, quizá si se legislara para empezar en esta famosa mal llamada ley de aguas, en esto que fue una ley nada más de servicios, en esta ley que reafirma lo que estaba operando de forma ilegal como eran las operadoras privadas, ahí ni siquiera se habla del manejo integral del agua, ¿no? De la conservación de la cuenca, de los bienes hídricos. Entonces, si legisláramos, si los legisladores hicieran un trabajo de sensibilizarse y de comprender a profundidad esto que te hablo de la capacidad de carga hídrica natural, entenderíamos cuánta agua hay, a cuánto nos va a durar y cómo vamos a crecer. O sea, esa es una ecuación que va a determinar cómo debería de crecer una ciudad. Pero muchas veces estos temas técnicos se quedan en la academia y estos académicos se quedan encerrados en los cubículos, y necesitamos que exista una verdadera sinergia, no que la élite política escoja a sus académicos de confianza y hagan sus marometas y presenten sus proyectos, sino que deba de haber un verdadero entendimiento de la realidad política hacia la académica y de la realidad técnica o socioambiental en espacios como la legislatura. Y entonces a la hora de elaborar una ley, un programa, un proyecto como el Ubatán Agua para Todos, tendríamos que entender cómo conservar las fuentes naturales del agua. Porque yo recuerdo que alguien decía, felicito a este proyecto del Ubatán Agua para Todos porque nos permitirá poner a Querétaro en un sistema de desarrollo sustentable, ¿no? Yo critico mucho la sustentabilidad. La sustentabilidad para mí está obsoleta. Es una ruin falacia que nos mantiene en este paradigma de desarrollismo sin contemplar las necesidades base de la naturaleza. ¿Y por qué no es desarrollo sustentable? Porque pensar que el seguir utilizando agua nos va a hacer sustentable no nos va a dejar entender que no podemos bombear agua de nuestros pozos para siempre, que nuestro acuífero se está abatiendo, ¿no? El abatimiento del acuífero quiere decir que como bombeamos mucha más agua de la que se puede recargar, estas burbujas de agua se van compactando, entonces le va cabiendo mucha menos agua de la que debería de haber. Y al reducir las superficies de recarga, ya no hay agua en el subsuelo. Entonces... es una buena idea, pero muy difícil de llevar a cabo. Es difícil de llevar a cabo, pero no imposible. Lo van a hacer. Hay tecnologías muy buenas de tratamiento y de saneamiento. Yo he escuchado de bioreactores con membrana, de ultrafiltración,
son sistemas de tratamiento muy costosos de primer mundo que ya existen y que funcionan en algunas ciudades para entregar un agua verdaderamente limpia, ¿no? Pero no se trata nada más de quitarle los contaminantes al agua y volverla a reusar, sino comprender las fuentes naturales del agua, de comprender cómo funciona este ciclo hidrosocial en el contexto de Querétaro. Entonces, una propuesta sería primero analizar todos los factores que componen el ciclo hidrosocial de Querétaro y verdaderamente tener una idea de disponibilidad. Te voy a poner un ejemplo. Dora Carrión, del Centro de Geociencias, que es hidrogeóloga especialista, habla de que hace más de 25 años la CEA les pagó para hacer un estudio de piezometría de algunos pozos y entender los niveles que tienen, ¿no? Las profundidades a las que se encuentra el agua. Y esa información se ha replicado y se ha usado para muchos estudios en 25 años sin actualizarse. Entonces, imagínate, muchas decisiones en la CEA se toman sin tener a fondo la comprensión de la disponibilidad natural del agua. Están utilizando estudios de hace 25 años. Algo así. ¿Por dónde debemos, antes de esto, estos organismos privados solamente colocan tubos y cobran el agua o tienen dentro de sus estructuras capaces para tratar el agua? ¿Tratan el agua? Que tú sepas. Muchos tienen sus infraestructuras de tratamiento, estas instalaciones a las que conocemos como PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales. Y claro que pueden acceder a mucha mejor tecnología a veces que la que podría acceder el Estado. Eso es una realidad y por eso es que se juega con este concepto de que hay que otorgarle a las privadas la capacidad para tratar el agua. Claro que pueden. El tema es que a la hora de un incumplimiento normativo, y ojo, el que se incumpla o el que se cumpla la norma no significa siempre que va a ser la mejor agua, ¿no? Porque la norma, en este caso que hubo una reforma normativa, la norma 001 de la Semarnat 2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas a bienes propiedad de la nación. Todo esto significa el qué tanto se puede contaminar. Entonces, esta norma tiene parámetros y esos parámetros, según el cuerpo receptor, sea un embalse, sea un arroyo o un río, sea un suelo de riego, tiene un límite permisible. O sea, de cada uno de esos parámetros, de QO, pH, nitrógeno, metales, etcétera, ¿cuál es el tope con el que se podría descargar esa agua? Y entonces las descargas se rigen con esta norma federal. Entonces, el que alcanza a estar en el tope no hace más significar que sea una buena agua, sino es algo, la tarea medio alcanzo a cumplir así de panzazo para que entre en norma y no me multe la Profepa, la Conagua, la CEA o la PEPMAD. Entonces, que también son omisos en las revisiones, ¿no? Y que también son omisos en las revisiones. Por eso también esta coordinación institucional de la que hablábamos, que hace mucha falta o que medio existe pero no funciona, es clave en la atención de este tema de contaminación hídrica. Entonces, ese es un punto. Y cuando hay un caso de incumplimiento normativo, pues entonces te tienes que ir a quienes dependen vamos a pensar que Cuenca Arriba tenemos un fraccionamiento con una planta tratadora de aguas. Entonces sus aguas crudas, sus aguas negras, todo el fluente sanitario, se trata en esta planta tratadora de aguas. Entonces la planta tratadora de aguas trata de entrar en norma y devuelve esta agua a un arroyo, a un cuerpo receptor. Y entonces ese cuerpo receptor, en el caso de que no esté ademado, de que no tenga pavimento, este concreto, que lo usan para que el agua corra lo más rápido posible, y este paradigma hidráulico va muy fuera de entender cómo se debería de infiltrar el agua. Pero bueno, le ponen carretera al agua, le ponen carretera al agua, que se vaya, ¿no? Por un tema de inundación o tema de contaminación. Entonces, cuando no está ademado este río, el agua, pues en su flujo natural va a interaccionar con las rocas, con el suelo, con las plantas. Muchas veces las plantas se iban a retener y a procesar a bioasimilar algunos contaminantes. Y entonces en Cuenca Abajo,
muy probablemente ya infiltrada el agua va a nutrir manantiales o pozos, y posiblemente estos manantiales o pozos sean las fuentes de abastecimiento de algunas localidades rurales o de algunas localidades urbanas, depende del sistema que tenga engranado Isla Sea. Y entonces este abastecimiento, hay veces que tiene un sistema de purificación para removerle sales, para removerle algunos contaminantes. Y entonces imagínate que ambos son privados, la tratadora y la purificadora, y si empiezan a incumplir, dejan de invertir en la tecnología, algo con el mantenimiento, o el operador se les fue y en lo que contratan algo pasa. Entonces es más complejo cuando la ciudadanía que está siendo afectada, en el caso de los que están abajo, a través de amparos para que haya una resolución de este conflicto, a que cuando es la obligación del Estado, ¿no? Y es un tema totalmente diferente. Entonces, esa es una de las muchas caras en las que puede resultar la complejidad del mal manejo de la contaminación del agua cuando se trata de un privado. 3 últimas preguntas, Iván. En el 2015 hubo un análisis del acuífero de Tequisquiapan y tenían concentraciones mayores de plomo. Bueno, se encontró 12.6 miligramos por litro. Decían que eran superiores a los de la norma. Hace unos meses, en el fraccionamiento Saquia, algunos vecinos denunciaron que tenía arsénico su agua. La primera pregunta de las 3 últimas. ¿Hay zonas en donde sí se está consumiendo agua contaminada? Sí, claro que hay zonas donde se consume agua contaminada. Primero lo diré al hecho de que hay contaminación natural y contaminación inducida o antrópica, ¿no? Por acción humana. Entonces, la contaminación natural quiere decir, bueno, para eso es como interpretar este concepto de la calidad del agua, que el agua tiene composiciones muy diversas. Y cuando hablamos de calidad, tiene un referente a un estándar. ¿Un estándar para qué? Para consumo humano, para riego, para uso industrial, etcétera. Sí, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, naturalmente, hay aportes geológicos de minerales que alteran o que le dotan esta característica al agua, ¿no? Puede ser que en un manantial, en una montaña, el material geológico aporte mucho hierro, y aunque el hierro es necesario para el cuerpo humano, un excedente, que de hecho ahí hacemos referencia a la norma 127 de la Secretaría de Salud, que se reformó en conjunto con la 001 de la Semarnat, te va a decir el límite permisible de hierro para consumo humano, y puede que esté muy rebasado por este aporte natural, ¿no? Claro. Entonces hay que meterle un tratamiento, una purificación para que no afecte nuestros riñones. Los trasvases, ¿no? Que dices, que traer agua de otros lugares, pues también no, qué es la tipo de agua, o los pozos que se extraen, porque son correcto. Y voy para allá con el arsénico. En el caso de los pozos, hay yacimientos naturales en los que encontramos concentraciones elevadas de fluoruros y de arsénico. Entonces, entre más sobreexplotación del acuífero a través de los pozos que haya en un acuífero, más vamos a llegar a este yacimiento natural de arsénico y fluoruro. Entonces, quien opera el sistema hidráulico de suministro de agua necesita estar haciendo la revisión constante. Muchos lo hacen análisis periódicos, a veces hasta diarios, ¿no? Hay parámetros que se tienen que monitorear diarios, semanales, mensuales, y tenerlos graficados para tener un control. Entonces, en la planta potabilizadora, purificadora, necesitas un sistema de remoción que limite la presencia de arsénico y de fluoruro, porque ambos son totalmente nocivos en el cuerpo humano. Eso es para el caso del bombeo de agua de pozo. En el caso de Tequisquiapan, hablando del plomo, ahí es muy probable que sea un aporte por las descargas industriales, porque Tequisquiapan el río San Juan atraviesa Tequisquiapan, ¿no? El río San Juan viene desde el Estado de México, va dando la vuelta por Amialco, atraviesa San Juan, y todos los arroyos y ríos que lo van alimentando lo van haciendo más grande. Cuando llega a San Juan del Río, tenemos esta importante presencia industrial que le va a aportar contaminantes orgánicos, inorgánicos, entre ellos metales, ¿no? Y eso, además de cosas tan cotidianas y estúpidas como el aventar desechos desde la carretera, industriales o urbanos, al río, que mucha gente sigue haciendo. Por ahí hubo hace mucho tiempo una noticia de que alguien se había robado
una pieza de uranio, no me acuerdo de qué proceso, y entonces después se la encontraron semanas después tumbada por ahí en el cerro porque pues quien se la robó no supo qué hacerle y la botó. Entonces imagínate, desde cosas tan comunes y tan mundanas, pues va la gente y avienta cosas del río, desde una pila, una pila que tiene una importante concentración. Imagínate, una pila tiene el potencial, si mal no recuerdo, de contaminar 100 metros cúbicos de agua con metales pesados. Entonces, la presencia de metales en Tequisquiapan muy probablemente esté relacionada con las descargas industriales en San Juan del Río. La segunda, ¿ves tú en realidad un panorama alentador? No es alentador. Alentador es que nos caiga un chingadazo de realidad y entendamos cómo ponernos manos a la obra. Las cosas no están mejorando, pero es una forma de ponerle atención a las acciones a las que deberíamos de atender. No es alentador, pero sin duda el estar sumidos en un estado de crisis que ha sido ocultado por el gobierno, por los medios, que pronto, poco a poco, la gente nos vamos dando cuenta de cómo estamos, del calor que hace, de que ya no llueve, que ahí se sigue inundando a pesar de la sequía, de que los ríos están contaminados, de que los pozos cada vez llegan a lugares donde hay contaminantes naturales y que la contaminación desatendida afecta a otras poblaciones. La gente se está dando cuenta, ¿no? Por eso vivimos cosas tan emblemáticas como Santiago Mezquititlán, Escolásticas, Maconí, y siguen habiendo, van alzándose los focos rojos, porque no solamente nos estamos dando cuenta de que las cosas no han estado bien por mucho tiempo en este tema hídrico o sociohídrico, sino que el valor y la valentía de la gente de levantarse y exigir sus derechos y hacer resonar con un eco de voluntad, un grito de auxilio o poner atención en las necesidades que no han sido atendidas por actores gubernamentales o que han sido afectadas por intereses privados, pues empieza a despertar esta llama, este interés en otras localidades, en otros pobladores, y dicen ahora sí hay que organizarnos porque el gobierno no lo está atendiendo. Pero nuevamente hay que ser empáticos y primero entender que siempre, al menos en este modelo actual de desarrollo, vamos a depender y tener una permanente interacción e interdependencia con las autoridades. Entonces tenemos que dialogar, tenemos que buscar esta eterna búsqueda de la gobernanza, la tenemos que ir encaminando a decir, vamos a hacer esto porque necesitamos esto, ya, si no, vamos a empezar a ver este efecto que le conocen los desplazados climáticos, ¿no? Desplazados por impactos ambientales. La gente se va a empezar a ir de Querétaro y en vez de este modelo en el que se han ido, creo que ya hace como 7 años decían que 30 personas llegaban al día a Querétaro. 45 familias. 45, imagina, 45 familias. Entonces vamos a llegar a un punto, yo quiero pensar que dentro de una década, en estos mismos próximos 5 o 7 años, donde se va a revertir y la gente va a empezar a salir y a huir de Querétaro porque no se están atendiendo las necesidades primordiales para la supervivencia en temas hidrosociales. Y la última pregunta. En una evaluación del gobierno de Mauricio Curi, ¿ha cumplido en materia hídrica, sociohídrica? Pareciera los medios y los medios oficialistas y algunas figuras públicas de relevancia pareciera que le dan cabida a una perspectiva de que se ha cumplido. Pero cuando tú platicas de esto con un taxista, con alguien en el mercado, con un familiar, muchas veces nos damos cuenta de que estamos avanzando en una dirección no precisamente buena, ¿no? Se siguen haciendo obras y se le sigue dotando presupuesto a la SEA. Y por un lado me da gusto que se trate de atender este tema del saneamiento, ¿no? Que es algo en lo que yo trabajo, que se amplíen las plantas de tratamiento de aguas residuales, que se creen algunas nuevas y que medios salgan con esta idea del sistema Batanagua para todos.
pues es una forma de responder al estado de crisis. Pero en el fondo es una estrategia reaccionaria. No hubo una visión a largo plazo, no hubo una prevención, no hubo estrategias preventivas. Estamos reaccionando a la crisis, a los malestares, y estamos poniendo parches. Es un paliativo para esta crisis que se avecina, no solo en Querétaro, sino a nivel global. Un concepto que coloco nuevamente sería el día cero. Empezar a hablar del día cero. Hay un episodio en Netflix, hay una serie en Netflix que se llama, en pocas palabras, Explained. El episodio 2 habla de la crisis del agua. Hablan incluso de la Ciudad de México, porque es una serie internacional. Entonces lo comparto porque hablan del caso de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entonces este concepto de día cero es interesante que lo vayamos masticando más como ciudadanía y como tomadores de decisiones para poderlo colocar sobre la agenda pública y decir, a ver, ¿a cuántos años, a cuántos meses estamos para el día cero? Que es el día cero, el día en que se acaba el agua, así de sencillo. Entonces, pues a mi vista, a mi visión es un paliativo y de fondo están tratando de arreglarse o de parcharse muchos de estos temas. Entonces, es complicado. Gracias, Iván. Con mucho gusto, Leo.